las 7 cartas a las iglesias de Asia Menor. Cartas que el Señor Jesús envía a estas iglesias que existieron en el tiempo que Juan las escribe, iglesias reales, pero que a la vez representa a las iglesias actuales. ¿Por qué? Porque la iglesia, la Biblia tiene un carácter contemporáneo a través de toda la historia de la iglesia. Y nosotros tenemos el gran privilegio de estar viviendo, aunque sea los tiempos finales, ¿verdad?, pero formar parte de la iglesia del Señor, formar parte de la historia de la iglesia del Señor. Qué maravilloso nuestra generación, que tenemos la historia del Señor, la Biblia, pero tenemos al Señor de la historia también. Amén. Y ese Señor de la historia es el que practicamos con gozo y el que, como en estos momentos aquí, cada día nos sorprende. Regresamos ahora a la palabra del Señor, a la carta a la iglesia de Sardis. He titulado el mensaje Sardis, la iglesia media muerta, y está en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6, donde ya lo leímos, pero yo voy a volver a leerle para que todos vamos ahí a enfocar nuestra mente y nuestra atención a esta gran congregación. Dice la palabra del Señor: escriba al ángel de la iglesia en Sardis, la que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene, repito, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Amén. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero también unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de mi ángel. Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre y Señor Santo Espíritu, aclamamos a ti para que nos des ahora, en estos momentos, esos oídos para escuchar tu palabra. Sí, para que me uses con poder de lo humano, de lo alto, eliminando toda intervención humana, y que sea intervención divina y poder divino. Amén. Educándonos a todos a través de este mensaje de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Había dicho al principio que son iglesias reales, que esta carta va a la iglesia de Sardis, una gran reprensión que hace el Señor Jesús, pero que a nosotros también va dirigida esta carta, porque nosotros también somos hoy la iglesia del Señor Jesús, la iglesia de Jerusalén, la iglesia bautista Jesús es el Señor. Somos parte también a los cuales el remitente de esta carta escribe también. Pero si vamos más allá, usted y yo somos la iglesia de Dios. Amén. Por lo tanto, esta carta es personal, de parte del remitente que todos lo conocemos, de parte de la Trinidad Divina, para usted y para mí. Amén. Así que cada vez que estemos leyendo parte de esta carta, hágala personal. El Señor Jesús le está hablando a usted para que no caiga en esto que estaba la iglesia de Sardis. Y vamos a mantener el mismo patrón de las cartas anteriores. Vamos a estar viendo este mensaje a través de 5 puntos. Primero, el remitente. ¿Quién escribe esta carta? Segundo, el elogio. ¿Qué elogia a esta comunidad de Sardis, a esta iglesia de Sardis? Tercero, la crítica. ¿Qué critica a esta iglesia de Sardis? El número 4, la instrucción que se necesita para que esta crítica sea enmendada. Y por último, la promesa. Esa promesa maravillosa que tenemos todos y que nos da el remitente de esta carta. Y vamos a nuestro primer punto, el remitente. Versículo 1, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Aquí nos encontramos con el remitente de la carta. Vengo diciéndole a través de toda esta serie de mensajes cuán importante es saber quién escribe esta carta. ¿Por qué? Porque eso nos hace saber cuánta confiabilidad tiene
el que está diciendo estas cosas. Porque si a mí alguien del mundo viene y me dice algo y me corrige algo, yo tengo la potestad para decirle, ¿y quién eres tú para decirme eso? Pero en este caso es bien importante, y lo venimos viendo desde la introducción del mensaje, quién es el que escribe esta carta. Pero primero vamos a ver a quién está dirigida esta carta. ¿Qué dice aquí? ¿A quién está dirigida esta carta? Bueno, al ángel. Dice que está dirigida al ángel de la iglesia en Sardis. Vimos desde el principio que el ángel de la iglesia era el líder espiritual, en este caso el pastor. Sí. Jesús le envía esta carta, ya estoy diciendo que es el remitente del Señor Jesús, al ángel de la iglesia, al pastor, al líder espiritual de la iglesia, para que éste la reciba, la lea, la interprete y que se la diga, además se la comparte y se le explique a la iglesia. Pero además hay un mandato también de que sea propagada esta carta a todos los lugares de la tierra. Recuerden que la palabra del Señor, y lo vimos aquí, cantamos ese maravilloso himno que al final terminaba con la gran comisión, y predicar el evangelio a todas las naciones. Ese es el mandato divino para ti y para mí. Si usted está sentado muy tranquilo en su asiento, si ha tenido un cristianismo pasivo, recuerde que está desobedeciendo al Señor. Usted tiene que ir y hablarle. ¿A quién? Yo no voy a ir al África a hablarle. A mí el Señor me puso aquí en Orlando, me trajo a Orlando, le voy a hablar a todo lo que respire que está en mi lado. Aquí en Orlando. Pero yo tengo que estar cumpliendo a todo lo que está ahí. Yo estoy tomando un café y mirando para el lado y diciéndole, Dios te ama, Jesucristo viene, tienes que arrepentirte, porque esa es la gran comisión. Y vamos a ver que esto era lo que le estaba pasando a esta iglesia de Sardis, que estaba muerta. No latía el corazón del evangelio en el medio de esta congregación. Y entonces el Señor le dice al ángel de la iglesia, ¿dónde? En Sardis. Y venimos diciendo, y voy a repetirle acá para los que están con nosotros por primera vez y los que se suman en internet con nosotros por primera vez, que estamos analizando estas cartas, estamos estudiando estas cartas bajo 3 puntos generales en todas las mismas cartas. Primero, lo histórico, el contexto histórico. La palabra se analiza en su contexto. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en ese momento en que se escribe esa carta? Después la estamos analizando desde el punto de vista pastoral. Y por último la estamos viendo desde el punto de vista práctico. Práctico primero para la iglesia en cuestión, en este caso Sardis. Para Sardis, pero después para nosotros hoy, porque somos la iglesia del Señor Jesús. Y bajo esos 3 puntos generales, vamos a estar analizándole. Se le escribe al ángel, al pastor, para que éste se la dé a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Sardis. ¿Qué estaba sucediendo con Sardis? Vamos a ver un poco de historia, porque estamos analizando históricamente. ¿Qué estaba ocurriendo con la iglesia de Sardis? Bueno, Sardis era... en Hechos capítulo 19, versículo 10, no lo voy a leer, no se va a proyectar, se dice que posiblemente esta iglesia se fundó allí producto del tercer viaje misionero de Pablo a Éfeso. Recuerda que Éfeso fue la iglesia madre. Pablo estuvo 2 años allí en la iglesia de Éfeso, y producto de aquel gran amor, de aquel primer amor de aquella iglesia de Éfeso que salió a predicar la palabra del Señor por todos los lados, el evangelio se difuminó, el evangelio se esparció, y como producto de este ministerio de Pablo y de aquellos cristianos buenos que predicaron, como ustedes que están sentados aquí hoy, y como usted, hermano, amigo que me ve, que también es un buen cristiano que está predicando la palabra del Señor, se fundó esta iglesia en Sardis. Así es que llegamos allí. Detrás de mí están viendo el mapa, vemos como el Señor Jesús, no se ve el mapa, ¿no lo pueden ver ahí? Sí, se ve. Vemos cómo el Señor Jesús comienza esta carta a favor de las manecillas del reloj, y está comenzando por Éfeso, por Esmirna, por Pérgamo, por Tiatira, ya va más al centro, y continúa aquí en Sardis, la quinta de las iglesias. Ahora Sardis es la ciudad actual de Star, que está en la provincia turca de Manisa. Allí se reconoce esta iglesia, esta ciudad de Sardis, esta iglesia donde estaba de Sardis, porque la arqueología, siempre la ciencia descubre lo que la Biblia dijo que ya existía. Allí se han hecho excavaciones arqueológicas y se han descubierto el resto de
momentos históricos que la Biblia dice, como por ejemplo las ruinas o los restos de la diosa que ellos idolatraban, que no se los voy a adelantar porque vamos a verla un poquito más adelante. Una ciudad actual que está allí es la ciudad de Star, allí en la provincia turca. Recuerde que estamos en Turquía. Y Sardis fue la capital de la antigua Lidia. Lidia era una ciudad muy importante. Se piensa, los historiadores se piensan, y hay datos que fui a internet y lo pude corroborar según el internet, sobre todo Wikipedia, que en Lidia fue donde primero se imprimió, se puso el puño a una moneda. Salió de allí, de aquí, donde se acuña la moneda, aquella cara con aquel león que representaba, todos lo sabemos, sale de aquí, de Sardis. Sardis o la antigua Lidia, como queramos nombrarle, era una ciudad que tenía, por su posición geográfica, aquellas grandes cordilleras, pues tenía una gran estrategia militar. Militarmente era muy poderosa, pero económicamente también tenía su poderío. Sardis era una de las ciudades más importantes porque desarrollaban la joyería, sobre todo el trabajo en oro, y tenían muchas riquezas. Pero además en Sardis se desarrollaba con un auge enorme la industria textil, la lana sobre todas las cosas, y allí también se dice que es donde primero se comienza a teñir la lana, o sea, la tela se comienza a teñir. Por lo tanto, Sardis, esta ciudad era muy próspera, era una ciudad importante dentro de Asia Menor, y en estos momentos en que está escribiendo el Señor Jesús aquella ciudad de Sardis, ellos religiosamente estaban muy mal, porque ellos adoraban a la diosa Artemisa, adoraban a dioses paganos, pero sobre todo la diosa principal de ellos era la diosa Artemisa, o Diana como se lo conoce, que si tenemos buena memoria es la misma diosa que adoraban los de Éfeso. ¿Correcto? Pues entonces religiosamente ellos estaban envueltos en esto. Esta es la historia para que sepan. En un momento donde ellos estaban alejados, la Biblia dice que estaban muertos, vamos a ver ahora, ellos estaban alejados del Dios verdadero. Se había enfriado no solo la ciudad de Sardis, sino que se había enfriado la iglesia que estaba en medio de aquella ciudad. Imagínense usted imagínense que nosotros somos sal y luz, y si no hay luz ni hay sal, ¿cómo estará? La misericordia de Dios sobre nosotros, sobre este mundo está, porque todavía su iglesia está aquí. Por eso cuando leemos más adelante en Apocalipsis, vemos el caos que va a ocurrir en la tierra cuando la iglesia sea levantada. La gracia de Dios está hoy aquí, porque nosotros, la iglesia, todavía iluminamos aquí, y todavía la gracia de Dios se hace extensiva, porque usted y yo, la iglesia viva, no la iglesia muerta, está aquí. Amén. ¿Entiende cuán importante es que usted tenga una fe viva? Que usted esté vivo en el primer amor en el Señor, porque usted manifiesta esa sal y esa luz y esa viveza que el Señor Jesús está diciendo aquí. El remitente. ¿Quién es el remitente? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Recuerden que el Señor Jesús se identificó de esta manera cuando dimos la introducción a estos mensajes allá al principio en el capítulo 1. Y dice que ¿cómo es que se identifica? Dice, el que tiene ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Muy evidentemente esto está significando que o esto simboliza o esto representa al Espíritu Santo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El espíritu completo de Dios en su totalidad obrando sobre aquella iglesia. La necesidad de aquella iglesia era la presencia del Espíritu Santo dentro de ella. Y el Señor Jesús está diciendo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Una vez más se pone de manifiesto el carácter séptuplo del Espíritu Santo manifestándose dentro de la iglesia, embelleciendo allí la iglesia, restaurando la iglesia, levantando lo muerto en las iglesias. ¿Cuál es lo muerto? La ausencia de la fe, la ausencia de la relación de los miembros de una iglesia con Jesús. Y esto le adelanto otra vez qué es lo que critica esto. Isaías
capítulo 11, versículo 2, ya no va a estar detrás de mí, pero dice, yo se lo leo haciendo referencia al carácter séptuplo del Espíritu Santo, y cuente conmigo con su dedito como niño de kindergarten. Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Este Espíritu Santo con carácter séptuplo, manifestado en la gloria divina, es también el remitente por el cual Jesús les está diciendo que le escribe a esta iglesia. Ustedes tienen necesidad de que el Espíritu le avive a ustedes. Ahora la obra del Espíritu Santo se confirma también cuando dice el que tiene, ¿qué continúa diciendo? Que tiene que las 7 estrellas, las 7 estrellas que sostienen la mano. ¿Recuerdan cuando vimos al principio la introducción quiénes son aquellas 7 estrellas que sostienen en la mano? Apocalipsis 1, capítulo 20, dice las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quiénes son? Lo acabé de decir hace un rato. El pastor. Por lo tanto, el remitente, Jesús, la Trinidad Divina, el Espíritu Santo, sostiene al líder espiritual de la iglesia. Están en sus manos y se les dio la comitiva de que comunicaran el estado espiritual de aquella iglesia. Amén. Es por eso que a veces se pide oración por su líder espiritual, por su pastor, porque está en las manos de Jesús. Jesús no abandona a ninguno de ustedes, no solo al pastor, a ninguno de ustedes cuando se levantan en un avivamiento como nunca a predicar la palabra del Señor. Promesas de que Él le sostiene. Ahora el remitente entonces le presenta un vivo recordatorio a aquella iglesia de lo primero que estaban necesitando. Amén. Reciban al Espíritu, el cual les escribe estas cartas. ¿Para que qué? Para que se mantengan vivos. Después de presentarse el remitente, después de decir a quién le está escribiendo esta carta, de la manera maravillosa en que se presenta, pues entonces les elogia. Había algo allí que había que elogiarle. El elogio es el punto número 2. Pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Así dice el Señor. Por lo tanto, en medio de aquella iglesia muerta, dice que habían que allí unos pocos. Dice, pero tengo unas pocas personas. Había unos pocos allí. ¿Qué nos dice esto? Si estamos siguiendo al Señor Jesús, está diciendo que Él conoce a todos nosotros que estamos aquí en la iglesia. Si usted viene aquí el domingo y se hace el más religioso del mundo, el más santo del mundo, pero después cuando sale para allá o en su corazón no es real lo que está viviendo, la fe que está viviendo, mire, me engaña a mí, engaña a sus hermanos, pero no engaña al Señor Jesús. Él sabía que en medio de aquella congregación, y lo elogia, porque el Señor Jesús elogia al que vive en santidad, habían allí unos pocos en aquella iglesia de Sardis que no habían manchado sus vestiduras. Amén. Pero ¿qué pasa? Que no eran lo suficiente. Y vemos que después que lo elogia, Él tiene que dar un regaño, Él tiene que hacerle una crítica. No eran lo suficiente, porque el Señor no quiere que en una iglesia estemos 2 o 3 bien con Él y que estén la mayoría que estén mal con Él. Él quiere que todos los que estemos aquí en esta iglesia estemos ¿qué? En la plenitud del Espíritu. Por eso que da el Espíritu, el Espíritu de Dios, como dice aquí en todas sus manifestaciones, a la iglesia, porque Él quiere que tengamos todo el apoyo espiritual. Amén. Para que no haya excusa que usted no esté bien con su Señor. No eran suficientes, se necesitaban más. Por eso dice unos pocos, había unos poquitos allí. Es decir, que el pecado había manchado a la mayoría de aquella iglesia. Y fíjense que es una advertencia del Señor Jesús, inclusive a estas 2 iglesias que estamos hoy aquí, que tenemos buena reputación, ¿sí o no? Ante el Señor. ¿Tenemos buena reputación o no? ¿Somos hermanos santos o no? Amén. Sí, fíjense que cuando el apóstol Pablo escribe, y ya en el momento que ellos están leyendo esta carta, ya las cartas del apóstol Pablo recorría por allí, se lo voy a mencionar más adelante, escribe en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, dice, y escuchen, lo hemos leído, pero interpretemos, dice,
examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Qué dice? Examínate a ver si es verdad que tú estás bien en la fe. Pruébate a ti mismo, porque te podrás engañar tú y a los que están a tu lado, pero al que todo lo ve, a él no vas a poder engañarle. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Dice que no se han manchado, esos poquitos no se habían manchado. ¿Con qué? Con sus vestiduras. No habían manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir manchado? ¿Qué quiere decir cuando nos manchamos? Nos cae café aquí, ¿verdad? Sucio. Nos manchamos, hay suciedad. Quiere decir también que nos embarramos, que nos contaminamos, ¿verdad? Y esto es una expresión que era muy conocida para ellos. Por eso es que el Señor Jesús se lo dice. Que le dije al principio, que ellos desarrollaron la industria textil. Y que ellos fueron los primeros que le dieron tintes a la lana, que ellos trabajaban la lana. Y ellos sabían que cuando se manchaba un pedazo de tela fina, de tela buena, se echaba a perder, pero no era suficiente. Según el gremio de ellos, los separaban, porque cometieron un error grave. Entonces ellos entendían, cuando el Señor Jesús les dijo, oye, están manchando sus ropas, ¿qué quería decir? Que estaban contaminándose con el pecado y que estaban alejados del Señor. Su relación con su Dios se estaba alejando, se estaba manchando. Su vida espiritual estaba manchada. Y veremos más adelante ahora qué sucede con estos que han manchado su ropa. Dice, las vestiduras aquí son símbolo de qué? Las vestiduras blancas son símbolo de qué, que lo vemos en Apocalipsis, también lo vemos. Son símbolo de qué? De perfección, son símbolo de santidad, son símbolo de que tenemos una correcta relación, no religión. Jesús no quiere que tú seas religioso. Jesús quiere, y es lo que está criticando aquí, que tú tengas una relación pura, viva con Él, que es su Salvador. Gloria a Dios. Cuando a mí me preguntan cuál es tu religión, yo digo, yo me congrego en una iglesia bautista, pero yo tengo relación con Jesús. Yo no soy religioso, yo tengo relación con mi Dios vivo, con un Dios que está diciendo aquí, oye, no manches la pureza de tu relación conmigo, porque tú tienes que ser, como dice la Biblia, santo como yo soy santo. Eso es lo que le estaba diciendo aquí, santo como yo soy santo. Esto es lo que le estaba diciendo aquí. Miren, Isaías escribió sobre la confianza en esta santidad maravillosa. En Isaías capítulo 61, versículo 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿Bien? En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque ¿qué? Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de mantos de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué estaba pasando aquí, mis queridos hermanos? Esa vestidura blanca de aquellos pocos cristianos fieles y sensatos no eran construidas, no eran hechas por ellos mismos, aunque eran profesionales en la industria textil. Era embestida por el Espíritu Santo que moraba dentro de ellos, porque dice bien claro Isaías que me vistió con lo mejor. Así tenemos que estar usted y yo, vestido con la mejor ropa, con el mejor lino fino, ataviado, porque quién sabe, levántame la mano ahí cuando que regresa el Señor Jesús. ¿Cuándo va a regresar? ¿Quién? A ver, no veo ninguna mano. Bueno, yo tampoco sé cuándo va a regresar el Señor Jesús, porque Él dijo que el tiempo ni la hora no la sabe. Él solo lo sabe el Padre que está en el cielo. Por lo tanto, yo tengo que tener ropas blancas, no puedo dejarlas manchar, porque yo espero al Señor Jesús evidentemente. Ahora mismo puede ser que yo no termine de hacer este mensaje, que nos vayamos con el Señor Jesús y que este mensaje se termine de dar ¿dónde? En el cielo. Qué maravilloso. También hay una promesa por la cual nosotros no podemos olvidarnos de descuidarnos, porque tenemos muchísimos familiares que hoy sus ropas están manchadas, que son inconversos, seres que queremos, que amamos y que queremos no estaban con nosotros. Por eso el Señor dice que Él retarda su regreso, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí estamos usted y yo,
Y ahí están estos pocos escogidos de Sardi a los que él describe. Recuerden que Jesús ha dado una extensión de su gracia para que usted y yo prediquemos la palabra de él, porque hay otros que todavía no son salvos y que necesitan ser inscritos en el libro de la vida. Amén. Recuerden que hasta que el último nombre no sea escrito en el libro de la vida, el último elegido por Dios no esté escrito en el libro de la vida, él no va a regresar. Y no sabemos si a los que usted y yo vamos a predicar sea el último de los nombres en el cual pondrá fin a la profecía del regreso de nuestro Señor Jesús. Dice, y podrán andar con Cristo, que simboliza compañerismo, que simboliza salvación. Qué maravilloso que podamos andar con Cristo. Es la bendición a los fieles que le hace el Señor Jesús aquí. El Señor Jesús Salvador y Todopoderoso. No se olvide que Él conoce lo que está en su corazón. Los elogia, pero también les critica. Dice, capítulo 3, Apocalipsis, versículo 1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Miren qué crítica, y es la crítica más severa que hace el Señor Jesús hasta ahora en las cartas. Pero dice en versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Verdad que son dos críticas bastante duras, verdad? Son bien duras. Yo conozco lo que tú estás haciendo, yo conozco tus obras, tú te haces el que estás vivo, tú vives de apariencia, pero en realidad tú estás ¿qué? Muerto, dice el Señor aquí, y está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Es duro lo que está haciendo el Señor Jesús aquí. Conoce la iglesia de Sardi, conoce lo que estaba sucediendo allí y conoce la verdad de la congregación que está escuchando ahora aquí este mensaje. Él conoce su corazón. Yo no le puedo decir la dimensión de la fe, cómo usted está con Dios, cómo es su relación con Dios, cómo o qué sucedería, mejor dicho, en su vida si ahora mismo baja el Señor Jesús. Dice que todo lo va a ver. Pregúntese esto, mi querido hermano, amigo, que está aquí o que me está viendo por internet. Si el Señor Jesús en este segundo bajara del cielo, ¿qué sería de su vida? ¿Se iría con Él o se quedaría aquí por no querer lavar una ropa manchada, por no querer cambiarse de vestidura y elegir el lino fino, por elegir la ropa blanca de la salvación que te da el Señor Jesús aquí? ¿Cuál fue la sentencia? Estás muerto. Esto es la relación que existe con nuestro Dios. Siempre a través del Nuevo Testamento, cuando se habla de muerte, se habla de muerte por el pecado. Dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga por el pecado es ¿qué? Muerte. Esto es lo que le está diciendo el Señor Jesús aquí. Están muertos porque están viviendo en pecado y no se están arrepintiendo. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. Querido hermano, todos pecamos, pero Él nos da vida. Y en Cristo tenemos vida. ¿Y cómo es la vida en Cristo? Abundante. Amén. Tenemos vida abundante. Es tiempo, ahora que estás a tiempo, arrepiéntete porque hay vida en Jesús. Dice que estabas muerto en delitos y pecados. Lo aceptas como tu Salvador personal y automáticamente viene vida en abundancia a tu vida. El Señor Jesús le está diciendo, estás muerto, es fácil, arrepiéntete, vuelve, sal del paganismo, de esta diosa Diana, sal de todo lo que estás haciendo y regresa a tu Dios. Regresa a Jesús, que es donde hay salvación. ¿Qué hizo? Dice que no había hallado sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que sus obras no estaban acabadas delante de Dios, vivían en imperfección. Es como si empezaran a hacer algo para el Señor y no lo terminaran. Usted, mi querido hermano, amigo que está aquí o allá al otro lado de la cámara, ¿ha empezado usted a hacer algo para el Señor y se ha cansado y le ha dejado a media? O más triste aún, ¿no ha empezado a hacer nada por el Señor? Esto es lo que el Señor Jesús le está criticando. Están muertos, no tienen vida espiritual, están separados. Dice, tus obras están
muertas, están acabadas, no están terminadas delante de Dios. Y al contrario, Dios, cuando comienza algo, lo termina. ¿Sí o no? Amén. Dígame alguien en la Biblia algo que Dios haya comenzado y lo haya dejado medio. Yo no lo he encontrado. Si ustedes lo saben, díganmelo para yo marcarlo aquí en mi Biblia. Y empezar a no creer más en la Biblia. Porque lo que me hace creer en la Biblia a mí es que es perfecta, que es inspirada por un Dios santo, que todo lo que dice lo cumple. Amén. Que no hay imperfección, que no hay errores y que todo lo que está aquí es verdad. Por lo tanto, esta carta que el Señor Jesús escribió, me la estoy haciendo propia. ¿Usted se la está haciendo propia? Revísese por dentro en estos momentos. No solo las manchas externas que puedan tener su ropa. ¿Cómo está su interior con su Señor? Sus obras están muertas. Está diciendo aquí. Por lo tanto, la hipocresía y lo externo estaba predominando sobre lo que el Señor quiere en nosotros. Nuestro corazón, nuestra entrega total a nuestro Dios. Y mire cómo describe el Señor, cómo lo describe. Está muerta. Es decir, que la iglesia de Sardis se había convertido en nada. No había progreso del Evangelio allí en la iglesia de Sardis. ¿Qué estaba pasando? Que la iglesia de Sardis tenía puesta la mirada en el mundo más que en las cosas del Señor. Que la iglesia de Sardis tenía una decadencia espiritual tan grande que el Señor tiene que llamarle y corregirle. Que la iglesia de Sardis estaba de miembros no redimidos, que vivían una doble moral, se hacían muy religiosos y pensaban que pertenecían a una gran iglesia, cuando en realidad el Señor les dice que está aquí, que está muerto. Una vez más hago hincapié, revise usted su condición espiritual a ver si está como la iglesia de Sardis. Continúa diciendo, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Significaba entonces que esta congregación se estaba caracterizando por ser una congregación mediocre espiritualmente. Y el Señor tiene que llamarlo, es decir, despierta, avívense, que el Espíritu Santo va a ir donde ustedes. Es lo que le está diciendo aquí. Eran obras alabadas, obras que quizás están siendo alabadas por los humanos, pero estaban siendo reprochadas por Dios. Eso era lo que estaba sucediendo ahí. Es decir, que sus obras tenían una actuación muy externa y no interna. Estaban teniendo imperfectas, incompletas, inadecuadas. Eso era lo que estaba sucediendo. El Señor se los critica. Y ahora les dice, les voy a dar la instrucción, que es el punto número 4. La instrucción. ¿Qué tienen que hacer para salir de esa categoría de muerta y tener la salvación? Apocalipsis capítulo 3, versículo 2, la parte primera del versículo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que no están para morir. Y el versículo 3 completo le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntate, porque si no velas vendrá sobre ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren lo que está diciendo el Señor. Tenían que desprenderse de todo esto. Esta es la crítica, esta es la corrección, esta es la instrucción que hace el Señor Jesús. Ahora dirige un mandato verdadero que vamos a verla a través de 5 cosas que ellos tenían que estar haciendo. Vamos a estar sobre el versículo. Lamentablemente no se proyecta detrás, pero usted fije su vista aquí en esta porción de la Escritura y vamos a estar viendo cuál era el camino de la restauración espiritual que Dios le estaba diciendo, que el Señor Jesús le estaba diciendo que tenían que hacer para corregir lo que estaba mal en ellos. Miren, el primero que le dice que tenían que ser ¿qué? Vigilantes. El remanente de creyentes que había allí tenían que estar siendo ¿qué? Vigilantes, mirando por su iglesia, evaluando la situación que había, tomando partido en la situación. Tenían que proponer cambios para aquella muerte espiritual que estaban diciendo, y sobre todas las cosas que tenían que confrontar con mucha valentía el error del pecado por el cual estaban viviendo, y sobre todas las cosas comenzar a hacer influencia de la Biblia de Dios al mundo, y no que el mundo siguiera dejándose influenciar, ellos siguieran
dejándose influenciar por el mismo. Mira, sé vigilante. Hermano y hermana, el Señor Jesús nos está diciendo a ti y a mí que seamos como vigilantes. Pero sigue diciendo el versículo que tenían que afirmar las otras cosas que están por morir. Es decir, que el Señor vio mucho más todopoderoso, omnisciente, que lo poquito vivo que quedaba en ellos estaba allí. ¿Por qué? Por morir. Dice, cuida que lo poca fe que hay, lo poco que hay, como dijimos al principio, no mueran y que haya un avivamiento en aquella iglesia. ¿Cuáles eran estas cosas que no podían dejar morir? Las realidades espirituales que aún en unos pocos quedaban allí y que tenía que hacerse fuerte aquella iglesia, regresar, como me decía el hermano, hoy a la senda antigua, a la senda de los apóstoles, a la senda de aquellos hombres y mujeres de fe que estuvieron dispuestos a dar su vida y fueron más, dieron su vida por predicar las verdades del Evangelio. Esto se había perdido y el Señor Jesús le dice, cuidado que no se te muera lo poquito que está vivo en ti. Sigue diciéndole, deberían de qué? De acordarse de lo que habían recibido y oído. Estoy ahí en los versículos, no me he ido de ahí. Oye, acuérdate de lo que has recibido y oído. Se fundó esa iglesia producto de hombres y mujeres que predicaron el Evangelio. Repito, todos los libros de la Biblia estaban escritos hasta este momento. Estaban circulando todas las cartas de Pablo, inclusive la de Éfeso, que tuvo un ministerio muy bueno allí, 2 años al ladito de ellos. Estaban circulando. Ellos conocían toda la doctrina de Pablo. Ellos conocían el Evangelio de la salvación. Ellos conocían todo. Y ellos les están diciendo, acuérdate de lo que recibiste y de lo que oíste. Y no solo eso, de lo que estás oyendo, porque toda la Biblia estaba completa. Simplemente faltaba la revelación final, que era el libro de Apocalipsis. Y el Señor Jesús se los está escribiendo a ellos. ¿Para qué? Para que lo sepan y para que lo distribuyan en toda aquella zona, en todos los lugares del mundo, hasta que todo el mundo sepa sobre el Señor Jesús. Qué maravilla que el Señor Jesús quiso develar este libro de Apocalipsis, quiso decirnos los acontecimientos finales para que nosotros estemos preparados. Iglesia, ¿alguno de ustedes está viviendo como salvo? Yo pienso que no. Dios quiera que no. Usted, hermano y amigo que me ve por internet, usted no está viviendo como salvo, porque usted ha recibido, ha oído y mantiene viva la fe en su Señor Jesús. Los creyentes de Sardis necesitaban reafirmar la verdad acerca de Cristo que estaba muriéndose en ella. No podían seguir relacionándose con el pecado, sino que tenían que vivir disfrutando los grandes privilegios y el gozo de la santificación y la salvación. Y para la santificación, el Espíritu de Dios les estaba escribiendo esta carta. Y la gran promesa de que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. No hay justificación, ni para los de Sardis que estaban fríos, ni para usted, ni para mí. El cristiano que se enfríe recibe la misma crítica que el Señor le hizo a los de Sardis. Y sigue diciéndole, pero era lo otro que tenía que, punto número 4, lo cuarto que le dice allí en el versículo, tenían que volver a las verdades bíblicas y tenían que guardarlas, tenían que venir a la Biblia, pero tenían que guardarlas también. ¿Recuerdan a Josué? ¿Qué se le dijo a Josué? ¿Qué dijo Josué? ¿Recuerdan eso? ¿Que recuerdan qué se dice en la Biblia? Guarda, escribe la palabra en tu mente, en tu corazón, escribe en los postes, en los palos, en las puertas, donde quiera, pero sobre todo en las tablas de tu corazón, en tu mente, para que no se te olvide. Y a Sardis le estaban diciendo aquí, mire que, oye, guarda las cosas que has oído, guarda las verdades de la Biblia, para ti, para que no te enfríes. ¿Y para qué? Para que aquella ciudad de Sardis pudiera recibir a través de aquella iglesia el avivamiento que tanto necesitaba. No, el único resultado era que se despertaran. Si seguían muertos, veremos a ver qué es lo que le pasa. Y lo último, número 5, tenían que arrepentirse. Y miren que hay un patrón de esto que dice el Señor Jesús en la carta: arrepiéntete, arrepiéntete. Esa es la mejor solución a todo lo malo que está pasando en su vida. Arrepiéntete, porque si no te arrepientes,
Eso es lo que dice el Señor Jesús. Si no te arrepientes, mi querido hermano, vamos a ver después qué sucede si no te arrepientes. Pero si usted no se arrepiente, quiere decir que vive de continuo haciendo las cosas malas que el Señor Jesús está criticando aquí. Porque no te arrepientes. Mire, ¿usted puede pecar? Sí, todos pecamos. Todos pecamos. Al Señor Jesús le preguntaron, Señor, bueno no hay ninguno, solo mi Padre que está en el cielo. Imagínense la moraleja de esa palabra del Señor Jesús. Todos pecamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que usted y yo, como buenos cristianos, que tenemos fe en nuestro Señor Jesús, nos arrepentimos y tratamos por todos los medios de no cometer ese pecado otra vez. Pero si usted peca y se arrepiente, vuelve a cometer el mismo pecado y se arrepiente, vuelve a cometer el mismo pecado y se arrepiente, usted es un falta de respeto al Señor. Así. Usted le está faltando al Señor. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Arrepiéntete, está diciendo el Señor Jesús. Arrepiéntete, piensa, toma cartas en el asunto y arrepiéntete, porque si no confiesas de tu pecado y no te apartas de toda esta idolatría, ¿qué iba a pasar contra ellos? Dice después que le advierte Cristo: si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ay, ay, ay. Vendré sobre ti como ladrón, y lo más lindo, que no sabes cómo vendré sobre ti. Mira, el Señor Jesús dice como ladrón, y cuando la Biblia dice, sobre todo acá en Apocalipsis, como ladrón en la noche, quiere decir juicio eminente. Aquí el Señor le está diciendo que viene un juicio eminente. No solo iban a tener consecuencias en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo regrese, que es lo que espera la iglesia, el segundo regreso de nuestro Señor Jesús, sino que cuando le dice vengo como ladrón, es que vendría juicio eminente sobre aquella iglesia de Sardis. Por eso que se lo dice, vendré como ladrón. Y lo más lindo, que no te voy a decir a cuándo vengo, si sabes por qué vengo, y si sabes que va a venir juicio sobre ti, pero mira, no sabes cuándo. Por lo tanto, la amenaza a esta iglesia se pone de práctica en usted y en mí también, si no nos arrepentimos. El Señor viene como ladrón a corregirle a ustedes, porque Dios al que ama Castiga. disciplina, castiga, porque Dios prefiere que usted esté en el cielo, aunque tenga que castigarle, que no usted vaya al infierno, porque Él no le corrija. Por eso que el Señor Jesús está corrigiendo aquí y está diciendo lo que tiene que hacer para que lleguen al cielo, porque Dios ama y Dios, tú eres su hijo y Dios quiere que tú estés con Él. Yo a mi niña le he tenido que poner algún castiguito a cada rato. Sí, porque la amo y quiero que haga las cosas bien. Pues Dios quiere que tú y yo hagamos las cosas bien. Y recuerda que Jesús te está diciendo a ti y a mí, oiga, voy a venir contigo sobre ellos, como ladrón, para que tú te arrepientas. Miren, cuando pecamos, nos perdemos la gracia de Dios, nos perdemos las bendiciones de Dios. ¿Quién quiere vivir aquí perdiéndose gracia y bendición de Dios? Nadie. El Señor Jesús le está diciendo. Y por último, la promesa. Apocalipsis capítulo 3, versículos 5 y 6. Porque lo mejor que el Señor es que el Señor nos habla duro, que el Señor nos corrige, pero hay esperanza y hay promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay esperanza. Había esperanza para la iglesia de Sardis, hay esperanza para la iglesia de Jerusalén, hay esperanza para la iglesia de Jesús del Señor, hay esperanza para usted, hermano y amigo, que está aquí y que me ve. Hay esperanza, porque los verdaderos cristianos, dice el Señor Jesús, serán vestidos con vestiduras blancas. Ya les dije lo que representaban las vestiduras blancas. Miren, también acá en el Nuevo Testamento y sobre todo en el Apocalipsis, las vestiduras blancas se usaban ¿dónde? En las bodas. Se vestían como con vestiduras blancas, significando también que pureza. Pero nosotros los cristianos, Apocalipsis 19, 7 y 8, los verdaderos cristianos a los que se corrija, a los que Jesús está corrigiendo, que hagan las cosas buenas, dice que las vestiduras blancas las vamos a tener aquellos que estamos invitados a la cena de las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8.
Gocémonos y alegrémonos y démonos gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor Jesús entonces está diciendo que tendremos como recompensa vestiduras blancas que también se usan o se usaban en aquellos tiempos para cuando había victoria en las batallas. Aquellos triunfos se vestían de ropas blancas. Somos triunfadores en Cristo, más que vencedores en Cristo. Él nos promete dar ropa blanca, vestidura blanca. Vamos a estar con Él en la boda del Cordero porque nos arrepentimos y le amamos y tenemos buena relación. Vamos a tener un galardón de vestirnos con ropas blancas. Amén. Vamos a tener el gran beneficio, la gran promesa de vestirnos con ropas blancas cuando se estén celebrando las bodas del Cordero, como la iglesia linda, sin mancha, inmaculada, pura, santa, a su novio, al Señor Jesús. Amén. El Señor nos promete que vamos a vivir en santidad con Él, que vamos a vivir en pureza ante Él. Ahora, Cristo además promete que no borrará, continúo leyendo el versículo, no borrará su nombre del libro de la vida, sino que confesará el nombre. Hermano, usted sigue esto, escuche. Cristo va a confesar el nombre suyo y mío, de los fieles, de todos los que estamos aquí que vamos a ser salvos, ¿verdad? Dice que va a confesar al Padre delante de sus ángeles. Amén. Qué bendita confesión va a ser Jesús de su nombre y el mío al Padre, y de testigo van a tener todos los ángeles. Esta es la promesa que el Señor Jesús está haciendo aquí. Esta pura relación con nuestro Cristo garantiza que nuestra eternidad. Esa es la promesa. Se nos promete que nuestros nombres no serán borrados. Es decir, que nunca vamos a perder la salvación si nos mantenemos fieles a nuestro Señor Jesús. En la antigüedad, cuando uno nacía, se llamaba el libro o el registro de los vivientes. Cuando uno nacía, se inscribía allí lo que se llama aquí yo creo que nosotros también tenemos el registro ¿verdad? Se escribía el nombre, y cuando moría ya no existía en el libro de los vivientes, se borraba. Sí. Por lo tanto, ellos entendían bien claro lo que estaba sucediendo, y la promesa de Cristo es que el nombre de nosotros no va a ser borrado del libro de la vida, porque Él no nos va a guardar, porque el Espíritu Santo va a perseverar, nos va a santificar a tal punto que nos va a estar dando tanta depuración espiritual que vamos a levantarnos para reunirnos con nuestro Señor con cuerpos glorificados. ¿Saben qué? El mismo cuerpo que se levantó el Señor Jesús en la cruz y que hoy está en el cielo. ¡Qué maravilla! ¡Qué promesa le vamos a tener! El mismo cuerpo glorificado que hoy tiene Jesús en el cielo, frente a Él por toda una eternidad. Porque me lo gané, porque me puso la ropa blanca hecha por una industria textil, porque el Señor nos dio a usted y a mí las ropas blancas y puras por serle fiel. Amén. Y por seguirle, y por amarle, y por mantener viva nuestra fe, avivando nuestra fe, que no tengo recursos, sobrante el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Es que nos mantiene a nosotros con las muletas, vibrando dentro de nosotros, levantándonos, desechando la ruina, porque allí quedaban unos pocos, y esos pocos que quedaban allí, aquellas poquitas llamas encendidas, saben que cuando prendemos el carbón, si hay unas llamas allí, pocas llamas, las soplamos y ese carbón aviva la llama y se prende toda la madera o todo el carbón. Hermano o hermana, usted y yo que estamos fieles al Señor Jesús, somos esas llamas en medio de este mundo oscuro. Amén. El Espíritu sopla y nos aviva a nosotros para que le demos luz, para que le demos calor, para que haya fuego del Espíritu en este mundo. Y así Poderoso. muchos que están dormidos y muertos, como la iglesia de Sardis, sean levantados y puedan disfrutar de esta gran promesa que hace el Señor Jesús. Amén. Juan
el mismo que está escribiendo Apocalipsis capítulo 5 en su evangelio, versículo 24 dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de vida a muerte. El cristiano, no se confunda, en este versículo 5 no pierde la salvación. Dios no borra del libro de la vida a un cristiano como usted, que está vivo, que tiene fe en Él. El que va a ser eliminado, el que su nombre nunca va a estar en el libro de la vida, es el que vive de pecado en pecado, de paganismo en paganismo, alejado del amor de Dios. Por eso es que Cristo dice que confesaré su nombre, como dice el versículo 3 de Apocalipsis 6, confesaré su nombre, capítulo 3, perdón, versículo 6, confesaré su nombre y de cada uno de ustedes y mi nombre también delante del Padre y de sus ángeles. Cristo públicamente está haciendo al Dios que nosotros le pertenecemos, y Cristo, de la misma manera que dijo en Mateo capítulo 10 versículo 32, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, y yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros no somos la iglesia muerta de sangre. Nosotros confesamos al Señor Jesús, a nuestro Salvador, porque Él nos va a confesar, y lo dijo aquí, y lo dijo en Mateo, delante de nuestro Padre. Y termina otra vez haciendo referencia al Espíritu de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como le he dicho siempre a través de todas las cartas y de todos estos mensajes, ¿quién no tiene oído aquí? ¿Quién no ha escuchado? ¿Quién no tiene la Biblia aquí? ¿Quién no ha leído la Biblia? El que tiene oído, oye lo que el Espíritu dice a la iglesia. Querido hermano, presta atención a estas palabras del Señor Jesús, que son reales y verdaderas. Estás en dos bandos: en aquellos que se quedaron en la crítica y fueron borrados del libro de la vida, o en aquellos que se corrigieron lo que el Señor hizo y está en buena relación con su Dios, y hoy le está prestando atención a lo que el Espíritu le está hablando a usted, para formar entonces ese numeroso ejército como arena del mar que Juan vio en la ciudad, allá en la Nueva Jerusalén, que dice que había una multitud que no se podía contar. Esos somos usted y yo. Amén. Alabando a nuestro Dios. Gloria a Dios. Ese va a ser nuestro fin, por toda una eternidad, bajo la presencia, frente a la presencia de nuestro Dios, alabando. Esa es la gran recompensa que el Señor está diciendo. Escucha lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espero que usted haya entendido. Yo lo entendí, y yo quiero vivir bajo la promesa del Señor Jesús y no bajo la acción de que vengo sobre ti como ladrón a ejercer un juicio inminente. Queridos hermanos, preocupemos por lo que el Espíritu nos dice día a día y por nuestra relación con nuestro Dios. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Amén.